Muy buenos días a todas, a todos. Vamos a dar inicio a nuestra clase de inclusión social hoy 15 de septiembre a las 8:38. Siempre hago esto al inicio porque después se me pierde una grabación, solo tengo que escuchar la primera parte. Si no, es más difícil encontrarla si no digo cuándo es la fecha. Ya. Jóvenes, primero, hoy vamos a revisar la pauta de la primera evaluación. La primera evaluación, y como les envié, es un ensayo que se entrega el día 29 de septiembre, es decir, en 2 semanas más. El trabajo es en dupla, ¿no? Y vamos a calendarizar una clase después de esa entrega entre el 6 y el 13 para poder compartir algunas cosas de ese ensayo, ¿ya? Porque es más bien una reflexión. Y ahí me parece muy bueno el espacio donde podemos compartir un poco de eso que escribimos, ¿ya? Bienvenida, Araceli. Así que, Hola, profe, buenos días. ¿cómo está? Bien, ¿y usted cómo está? Muy bien, gracias. Qué bueno. Ya, entonces, el trabajo es en duplas, para que ya le escriban a su dupla para que después no quede colgada. Y ya está en Cibeduc. Entonces les voy a pedir que vayan a Cibeduc, a la asignatura, y descarguen el instructivo que dice tarea, evaluación 1. ¿Alguien lo encontró? Sí, ahí está. Ya, bien. Y también hay una carpeta que dice bibliografía. Entonces, vamos a revisar. Esto es lo que ustedes tienen en Cibeduc. Primera evaluación, ensayo. Reflexionar sobre las principales perspectivas de inclusión social y su vinculación con el campo de saber y práctica de terapia ocupacional y ciencia de la ocupación, debería decir aquí. Identificación, terapia ocupacional, asignatura de inclusión social, docente que les habla, María Paola Vial, evaluación en ensayo, la modalidad es en dupla, y esto vale un 20% de la evaluación, de la nota final. De esto tengo dudas, lo voy a confirmar al tiro, cuando lo dije lo dudé. No, el ensayo vale un 35%. Voy a corregir eso. Un 35%. 35%. El ensayo es una evaluación de carácter grupal. En este caso van a ser 2 personas. Su desarrollo se basa en un proceso teórico reflexivo en relación con algunos de los temas propuestos en la asignatura. Y su objetivo es distinguir las principales nociones teóricas sobre inclusión social desde una perspectiva crítica, analizando diversas problemáticas de exclusión social para el abordaje disciplinario. Es importante tener en cuenta que usted se encuentra en plena libertad de enviar su ensayo antes de la fecha de entrega. No obstante, según los plazos de revisión, la calificación y retroalimentación del ensayo será 2 semanas después de la fecha asignada. Sí, yo ocupo la palabra monografía y ensayo como sinónimos. No son tan sinónimos, pero por si es que le aparece, siempre me refiero al ensayo, ¿ya? Los ensayos solo deben ser enviados a través de la plataforma Cibeduc de la universidad. La fecha de entrega es hasta el 29 de septiembre a las 23:59. Cada hora de retraso implica un 0,5 de descuento a la nota, iniciando dicha sanción a partir de las 12 horas del día posterior a la fecha asignada. Pauta del trabajo. ¿Qué debe incluir? Elementos generales. El ensayo posee un máximo de 2.500 palabras sin incluir la página. El espaciado, que es esto que estoy mostrando aquí arriba, debe ser en 1.
sin agregar espacio entre los párrafos. La estructura del documento, márgenes and grid, así como la cita y referencia deben adecuarse a las normas APA 7, versión 7. El tipo de letra, Times New Roman 12. La última hoja del trabajo, que no se contabiliza, igual que la primera, debe incluir las referencias bibliográficas en normas APA 7. La primera hoja del ensayo incluye la tapa con estas características, portada. Las hojas que siguen incluyen introducción. La introducción inicial da cuenta del trabajo del ensayo, los temas relevantes y las principales reflexiones. Recuerden que se hace al final, cuando ya he realizado el trabajo, puedo poner mi introducción. Preguntas de investigación o objetivo. Deben elegir un foco de profundización de la problemática. A partir de dicha elección se debe realizar una pregunta de investigación o un objetivo general que guiará el trabajo a desarrollar, la que debe estar explícita en el apartado de la introducción. Después, una construcción de marco teórico, marco conceptual. Tras la realización de la pregunta de investigación, los estudiantes deben construir un marco conceptual por medio de, a lo menos, 2 artículos publicados en revistas científicas indexadas. El artículo debe tener con máximo 10 años, se sugiere que no sean más de 5. A lo menos 2 textos propuestos en la asignatura, que están en la carpeta. Al menos 4 textos, que son los 2 artículos que usted encontró, más los 2 artículos sugeridos en la asignatura. Se espera que el estudiante construya una base teórica vinculada a su pregunta de investigación y que permita fundamentar sus reflexiones. Este apartado debe poseer un máximo de 1300 palabras. Y por último, reflexiones. Se espera que el estudiante de su pregunta de investigación y con un marco teórico construido guíe sus reflexiones en virtud de 2 preguntas. ¿Cuáles son las problemáticas que se desprenden de la revisión bibliográfica? ¿Qué consecuencias han tenido, positivas o negativas, dicho abordaje? ¿Cuál es la relación entre el o los temas de interés disciplinar de la terapia y de la ciencia de la ocupación y la bibliografía revisada? Las reflexiones, si bien son propias y emergen desde los pensamientos y cavilaciones del grupo, en esta etapa del trabajo debe articularse como un diálogo entre las observaciones y reflexiones y el marco teórico construido. El apartado de las reflexiones debe poseer un máximo de 700 palabras. Por ejemplo, estas son 115 palabras, para que se hagan una idea, como media plana. Se va a evaluar con una escala de apreciación. Escala de apreciación con 5 ítems. Destacado, logrado, en desarrollo, iniciado, no logrado o no observado, que es el último. Ítem, pregunta de investigación. Ítem, introducción, relevancia. Texto del marco conceptual. Pertinencia del marco teórico conceptual. Voy a ajustar ahí porque he ocupado las 2 palabras. Vinculación de reflexiones al marco teórico. Vinculación de las reflexiones con la pregunta de investigación. Vinculación de las reflexiones con preguntas del apartado. Coherencia y comprensión, formalidad y se usa correctamente APA durante todo el documento. Escala de notas tiene un... eso me faltó poner al inicio, la cantidad de puntos. Tiene 64 puntos, es en su 60%, por lo tanto el 4 se obtiene con 40 puntos. Eso. ¿Alguna duda hasta aquí? Profe, yo tengo una duda. Dígame, Romina. ¿El ensayo debe ser escrito en primera persona o en tercera persona? En primera persona y probablemente va a quedar en un plural también, porque van a ser 2. Ya, muchas gracias. Otra es la opción como de los autores.
Sí, traten de que tenga coherencia, como que quede la misma persona todo el texto, para que no se confunda tanto. Una de las cosas que se evalúa es que el texto, el ensayo, es un documento fácil de leer, ¿ya? Que es como que sigue una lógica, que uno comprende lo que está leyendo. ¿Ya? No es de mucha extensión, entonces es importante usar como las palabras precisas y no ponerle mucho floreo como en la cueca, sino que ir como a lo preciso para que uno lo pueda ir leyendo y comprendiendo. ¿No? ¿Más dudas? Profe, no me quedó una duda respecto al tema del ensayo. Se responde según la ciencia de la ocupación y la terapia ocupacional, pero además tenemos que proponer un tema de inclusión social o Sí, de exclusión social. sí, Ya. así es. Tienen que elegir una pregunta que tenga relación con terapia ocupacional o la ciencia de la ocupación relacionada con inclusión o exclusión. Y para eso están los textos. ¿Ya? Ya, Vamos bacán. a hacer duplas. ¿Están sus duplas aquí? Para que puedan revisarlo, revisen los textos y podamos hacer las primeras despejes, a ver si pueden formular la pregunta a lo mejor. Araceli, ¿tiene grupo? Tengo grupo, pero no está mi dupla conectada. Ya. Bárbara Muñoz. Hola, sí, es con Paula Chacón. Paula Chacón. Perfecto. Carolina Iribarra. No, ya no tengo todavía, profe. No está todavía. Catalina Andrade. Sí, con Daniela Asensio. Daniela Asensio. Ahí están. Natalia Paredes. Romina Cabreras. Con Tania Concha. Antonia Concha. Ya. Y Yaritza y Jason. Sí tengo, pero no están parejas. ¿Está todavía? Ya, pues lo podemos revisar acá. Pudieron descargar el texto, ¿verdad? Ya. Ahí hay varios. Ya, vamos a ir a trabajar en salas, el resto se va a quedar acá para que podamos, o vamos a ir a una sala 1 para poder revisar el texto. ¿Ya? Revisar el texto, descarguen la bibliografía obligatoria que aparece y vamos por mientras viendo las duplas y el material para que podamos conversar sobre las preguntas. Los que están solos también pueden empezar a leer el material. Hay 2 textos de los que ya hemos visto, así que los pueden ir avanzando. A los que no tienen, los estoy mandando a la sala 1 para después irlos moviendo de ahí, en caso de que lleguen sus duplas. Y se abrió las salas, tienen que aceptar en su pantalla. Todos sus segundos de grupo. Ya. Como les contaba, esta asignatura tiene 3 evaluaciones. Tiene un ensayo que es ahora, después tiene un trabajo de investigación y después tiene un proyecto. ¿Qué diferencias tienen? El ensayo es como la primera aproximación. Es como cuando uno empieza a reflexionar sobre un tema, a mirar un poco más amplio. El trabajo de investigación, lo posible tratemos de hacerlo del mismo tema porque así ustedes van a ir aumentando la información y el conocimiento que tienen del tema. ¿Ya? Y eso también va a hacer que para ustedes sea más fácil.
y que tengan una línea más lógica y que puedan desarrollar un poco más. Y estamos en Profe. tercero. Recuerden que el próximo año, en cuarto, parten su seminario de investigación, su tesis. Dígame. Que el trabajo de investigación que viene ese ya es grupal, no es en dupla, ¿cierto? ¿Es en duplas? Ah, no, es en grupos. O sea, en grupos de 2, no más grandes. Sí, porque nos Vamos. había dicho la vez pasada que era de A5, por eso me confundí. No me- Porque si no, ahí se mezclarían los temas. Entonces sí me confirma que es de dos lo que sigue. Mira, lo que podríamos hacer, o sea, dejo las dos opciones, porque a lo mejor cuando alguien, es que el primer ensayo, como es una aproximación, tienen que ser grupos más chiquititos, para que puedan de verdad reflexionar y leer sobre el tema. Pero a lo mejor los proyectos podrían ser de más si es que hubiera alguien que quiera juntarse con otro, porque puede que hayan temas similares, por ejemplo, puede que hayan los mismos temas, puede que haya un grupo que investigue y no le guste tanto su tema y prefiera revisar otro. Entonces, por eso dije que después que hagamos estos ensayos nos vamos a dar un espacio para conversar sobre ellos. Y ahí vamos a definir para la siguiente evaluación, que es como en un mes y medio más. ¿Ya? Ah, ya. Sí, porque yo creo que puede estar esa opción que incluso dos grupos, me pasa por ejemplo en seminario de investigación, que son 12 grupos y tengo 3 relacionados con maternidad, por ejemplo. Y tengo 2 o 3 relacionados con personas mayores. Entonces igual como que los temas se van repitiendo. Así que no lo dejemos cerrado, ¿ya? Aún. Quisiera que primero investiguen. Entonces tenemos el ensayo, que es esta primera reflexión. Después vamos a tener un diseño de investigación. Entonces tienes que buscar más información y desarrollar ya una problemática. Y después un proyecto, es decir, cómo yo abordaría esa problemática. ¿Cuál es mi propuesta? Y de ahí lo vamos a hacer, y como vamos a tener desarrollado algunos temas, los vamos a hacer desde alguna metodología como de política pública, para que podamos ir como haciendo un proyecto como si yo fuera a postular a un fondo o a un financiamiento para poder realmente implementar eso. ¿Mm? Esa es como la lógica de desarrollo. Fuera del cuadro. Ahí sí. Así que el ensayo es lo primero y es en duplas para que puedan profundizar. En alguna parte de la pauta dice problemática, que alguien me lo dijo. Dice problemática sugerida. Acá no hay problemática sugerida, tengo que ajustar eso. El único tema es la inclusión social, la terapia ocupacional y la ciencia y la ocupación. Ustedes tienen que elegir alguno. Conversábamos en algunos grupos y ya habían algunas ideas, bien ideas iniciales, pero aparecían. Había una de las que estaban hablando del trabajo en Punta Arenas. ¿Quiénes eran? Nosotras, profe. ¿Y cómo era la idea? Era de la... como una mujer con discapacidad si iba a tener el derecho de abortar o no. El acceso al aborto, sí, bien. Y ellas ya conocían algo del trabajo de unas colegas de Punta Arenas que realizan investigación sobre discapacidad y maternidad. Bien. Y después había otra que también le había tincado algo desde el inicio de la asignatura. Ah, ya. Con el tema de la inclusión y la exclusión laboral en personas en privación de libertad. Con privación de libertad. Bien. Importante que los temas, gracias a Araceli, son tan variados como uno podría partir con una mirada más global, por ejemplo, pensar en una situación específica. Podría pensar en personas con discapacidad, en personas migradas, en personas refugiadas, en personas en contextos, por ejemplo, privados de libertad. Podría pensar en cosas más globales como, por ejemplo, salud, educación. Podría pensar en ciclo vital, niñas y jóvenes, personas adultas en la universidad, personas adultas en ciclo laboral, personas mayores, y también en intersecciones, por ejemplo, mujeres migradas, mujeres en roles, mujeres y maternidad. Y así, como ir pensando distintos temas que podrían tener que ver. Hay temas a veces más de actualidad relacionados con COVID, por ejemplo, la atención en salud en COVID para personas con discapacidad también fue un tema como actual.
así, vayan como pensando, revisando los textos están publicados en una carpeta, están los 5, y durante esta semana y durante la próxima semana, en realidad, yo tengo horas agendadas para tutorías, pero son libres, es decir, los estudiantes tienen que mandar correo para poder agendarlas, y eso es durante jueves y martes, son los días de atención, ¿ya? Para que, por si es que alguno tuviera dudas, para poder responder. Y la prueba se entrega el día 29 vía Cibeduco. ¿Alguna duda? Todo claro. Profe, ¿el miércoles próximo tenemos clases o eso es Sí. como para trabajar o clases? Tenemos clases. Ahí. Tenemos clases para abordar textos, pero no tutorías. Bueno, podemos resolver algunas dudas, pero no nos vamos a detener mayormente en eso. Tenemos clases normales, y el día 29 también tenemos clases normales, que es el día que la entrega. ¿Ya? Como es, por eso hoy día entregamos el trabajo, si tienen 2 semanas para irlo avanzando y entregarlo, para que no falten a la clase por hacer la prueba. Si no hay más dudas, quedamos hasta aquí. Que estén muy bien y nos vemos la próxima semana. Que tengan buen fin de semana. Gracias, profe.